¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 20 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En este video vas a practicar cómo hacer afirmaciones o ideas positivas con las formas de los verbos ser y estar, pero en el pasado de inglés. Esta estructura te servirá para hacer ideas como: ella estaba manejando al trabajo, yo estaba tomando un baño, ellos estaban desayunando, él estaba durmiendo cuando llegaste, y muchas otras ideas más, pero en inglés. Los dos verbos ser y estar de español, en inglés se dicen con un solo verbo, y ese es el verbo to be, pero en ambos idiomas estas palabras rara vez se usan tal como están, ya que tienen varias formas o conjugaciones que son las que comúnmente usamos en las frases. Para que los compares y entiendas mejor la diferencia, mira las formas positivas que estos dos verbos tienen en el pasado de español. El verbo ser en el pasado de español puede decirse con alguna de estas formas dependiendo de la persona: era, eras, éramos, erais y eran. Pero también puede ser alguna de estas: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. Mientras que el verbo estar en el pasado de español puede ser alguna de estas formas: estaba, estabas, estábamos, estabais y estaban. Y también puede ser alguna de estas: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis y estuvieron. En español hay 22 formas de estos dos verbos para el pasado, pero en inglés no te tienes que preocupar por tantas formas, ya que para decir todas estas conjugaciones en inglés solo hay dos opciones. Para unas personas puedes usar was y para otras puedes usar were. Pero cuál de estas opciones de inglés usas no depende de la traducción, ya que a veces las dos opciones pueden significar la misma palabra de español, lo cual sería muy confuso si tratamos de traducirlas palabra por palabra. Para hacerlo más fácil, el uso de was y were dependen de la persona de la que hablas, así que es muy importante que siempre menciones a la persona o cosa de la que hables en inglés. Y así es como se usan. Para las personas I, he, she, it, que en español son yo, él, ella o algo, usas was. Y también usas was si hablas de una sola tercera persona o cosa, como para referirte a María o a mi coche. Para las personas we, you y they usas were. Recuerda que we significa nosotros y nosotras. You puede ser tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Y they es ellos y ellas. También usas were si hablas de más de una persona o cosa, como de Juan y María cuando te refieres a los dos juntos, o de mis mascotas, my pets, si hablas de más de uno. Para hacer afirmaciones con las formas del verbo to be en el pasado de inglés, necesitas tres partes. La primera parte es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad, solo le llamaremos persona. La segunda parte es was o were, dependiendo de la persona. La tercera parte es el complemento de la idea. Este puede ser una palabra o frase, incluso puede ser un verbo en su versión continua. Estos son ejemplos de palabras, frases y verbos que puedes usar como complementos. Tired, que significa cansado o cansada, at the gym, en el gimnasio, taking, tomando, reading, leyendo, y hay muchos otros complementos más. Los verbos en su versión continua son los que en español terminan con ando o endo, como tomando o leyendo. En inglés terminan con ing. Y cuando usas alguna versión de was o were junto con un verbo con terminación ing como complemento, a ese tiempo se le llama pasado continuo o pasado progresivo. Como puedes ver, esta estructura es muy simple y solo usa tres partes. En español, la estructura o el orden de las palabras a veces puede ser diferente, así que cuando formes frases en inglés, asegúrate de poner las palabras en el orden de inglés, no en el de español. En cuanto a la pronunciación, la S de was se pronuncia vibrante, como si fuera la Z inglesa. Was,
was. La pronunciación de were es como were, pero con tu lengua retraída o jalada hacia atrás y suena como monstruo. Were, were. La E del final no se pronuncia, solo were, were. Ahora mira estos ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa. Para decir en inglés, yo estaba en casa ayer, dices I was at home yesterday. Y para decir estaba en casa ayer, cuando hablas de algo como de un animal o una cosa, dices it was at home yesterday. En inglés siempre mencionas a la persona o cosa de la que hablas. Cuando no quieres mencionar a la cosa de la que hablas o no está claro cuál es, puedes usar it en su lugar. Para decir él estaba en casa ayer, dices he was at home yesterday. Ella estaba en casa ayer. She was at home yesterday. Como puedes ver, lo único que es diferente es la persona. Por eso es muy importante que siempre la menciones. Para decir nosotros estábamos en casa ayer o nosotras estábamos en casa ayer, dices we were at home yesterday. Ellos estaban en casa ayer o ellas estaban en casa ayer, dices they were at home yesterday. Recuerda que en inglés se usa la misma palabra we para referirse a nosotros y nosotras. De igual forma, la palabra they se refiere a ellos y ellas. Para decir tú estabas en casa ayer, usted estaba en casa ayer, ustedes estaban en casa ayer, o la misma idea con vos, vosotros o vosotras, dices you were at home yesterday. En inglés se usa la misma palabra you para referirse a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Y ahora estas son 3 cosas que te pueden ayudar mucho a entender mejor cómo funciona el inglés. Número 1. En inglés casi todas las descripciones o adjetivos son universales, así que se usan igual para masculino y femenino, singular y plural, sin modificar o conjugar nada. Por ejemplo, para decir cansado, cansada, cansados y cansadas, en inglés es la misma palabra tired. Para decir bueno, buena, buenos y buenas, en inglés es simplemente good. Así que puedes usar la misma forma de una descripción para cualquier persona o cosa. Claro, siempre y cuando la idea con ella tenga sentido. Número 2. Como dijimos, en inglés siempre se debe mencionar a la persona o cosa de la que hablas. Esto es a lo que algunos le llaman sujeto, pero al principio nos cuesta asimilar la importancia que esto tiene en inglés, ya que en español se conjugan los verbos cambiándole o agregándole letras adicionales de acuerdo a la persona. Por eso hay muchas frases donde mencionar a la persona o cosa de la que hablamos puede ser opcional en español. Por ejemplo, estábamos en casa. Es opcional decir nosotros o nosotras, porque la idea se entiende de todos modos. Estabas cansado. Aquí es opcional decir tú, aunque también es correcto si lo mencionamos. En inglés no se entenderían estas oraciones sin mencionar a la persona, ya que tanto el verbo were como los complementos se usan para las dos personas. Así que en inglés debe ser we were at home y you were tired. Pero hay otro tipo de ideas de las que tienes que estar muy consciente, ya que son muy comunes, y estas son las ideas donde de plano no existe el sujeto en español. Ideas como hacía frío, estaba lloviendo, estuvo bien o era mi cumpleaños. Estas ideas en español normalmente se usan sin mencionar a la persona o cosa de la que hablamos, aunque estamos hablando del clima, de alguna situación o de algo más. Para estas ideas en inglés sí tienes que mencionar a la persona o cosa de la que hablas, pero como no hay ninguna, usamos la palabra it. Entonces decimos it was cold, it was raining, it was okay, it was my birthday. Entonces fórmate un hábito de siempre mencionar a la persona o cosa en inglés, y si no hay persona o cosa, usa la palabra it. Número 3. Vimos que los verbos de español ser y estar en inglés se dicen con un solo verbo, to be, y que en español tienen varias formas y que en inglés tienen pocas. Algo más que debes saber es que en inglés se usa alguna forma del to be para expresar ciertos tipos de ideas comunes que en español no se expresan con ninguna forma de ser y estar. Por ejemplo, para hablar de ciertas emociones o sensaciones, en español usamos el verbo tener para decir cosas como yo tenía frío, ellos tenían hambre, él tenía sed, nosotros teníamos sueño. En inglés, todas estas sensaciones se expresan con alguna forma del verbo to be, por ejemplo, was o were.
Y para decir yo tenía frío, en inglés dices I was cold. Ellos tenían hambre, they were hungry. Él tenía sed, he was thirsty. Nosotros teníamos sueño, we were sleepy. El sentido de las ideas es exactamente el mismo en ambos idiomas, y esa es la forma correcta y común de decir estas ideas en inglés. Pero si tradujeras literalmente palabra por palabra las ideas de inglés, serían muy diferentes a las ideas de español. Por ejemplo, I was cold literalmente es yo estaba frío. They were hungry es ellos estaban hambrientos. He was thirsty es él estaba sediento, y we were sleepy es algo como nosotros estábamos asueñados o somnolientos. Sin embargo, así es como se expresan esas ideas en inglés y es normal, así que tenemos que acostumbrarnos a decirlas así en inglés. Otra diferencia es que en inglés usamos las formas del to be para hablar de la edad. Así que si quieres decir yo tenía 10 años, en inglés dirías I was 10 years old, que si lo tradujeras literalmente significaría yo era 10 años viejo. Ellos tenían 20 años, they were 20 years old, o ellos eran 20 años viejos. Nos suena raro y nos parece que no tiene sentido esa idea en español, pero son diferencias culturales de cómo se expresan ciertas ideas en inglés, y en inglés sí suena normal y natural. Por eso es que no es recomendable traducir palabra por palabra, porque a veces no es posible. Lo ideal es traducir el significado de las ideas y poner las palabras en el orden en el que van en inglés. Por último, algo más que se expresa diferente en inglés es la idea de hacérsele tarde a alguien. Para decir se me hizo tarde, en inglés dices I was late. A ella se le hizo tarde, she was late. A nosotros se nos hizo tarde, we were late. Usamos alguna forma del verbo to be para expresar esa idea, aunque si lo tradujeras del inglés al español no tendría el mismo sentido, porque significa algo como yo estaba atrasado, ella estaba atrasada, etc. Pero en inglés expresarse en esa forma es lo normal. Por cierto, la expresión lo siento por llegar tarde en inglés es I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Los verbos con los que vas a practicar son los dos verbos auxiliares was y were, y se usan dependiendo de cuál persona hables. Los verbos continuos, es decir, aquellos que en español terminarían con ando o endo, que son los que en inglés terminan con ing, te los voy a dar como complementos, ya que ese es el lugar que ocupan en las ideas. Además, algunos complementos te los daré como pequeñas frases para mantener el significado exacto. Estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero, la descripción hungry, que significa hambriento. Es la que usamos para decir tener hambre en inglés. La H se pronuncia como una J suave y la U se pronuncia como A en esta palabra. Hungry, hungry. Y usaremos la descripción tired, que significa cansado, cansada, cansados o cansadas. Tired, tired. Y usaremos la descripción cold, que significa estar frío o tener frío. Se pronuncia con una U después de la O. Cold, cold. Y usaremos dos palabras que significan un verbo. Las palabras having breakfast significan desayunando. En este caso, las dos palabras de inglés significan un solo verbo de español, el verbo desayunando, having breakfast, having breakfast. Y usaremos el verbo relaxing, que significa relajándose. La E se pronuncia como una I normal, relaxing, relaxing. Y usaremos el verbo sleeping, que significa durmiendo. Se pronuncia con la I larga o doble. Sleeping, sleeping. Y usaremos la frase happy to see you, que significa feliz de verte. La palabra see se pronuncia con la I larga. Happy to see you, happy to see you. Y usaremos el verbo reading, que significa leyendo. Reading, reading.
Y usaremos la pequeña frase on vacation. Es una expresión y significa de vacaciones. Hay expresiones que se dicen tal cual, como en este caso, de vacaciones, on vacation, on vacation. Y usaremos el verbo watching, que significa viendo, como viendo la televisión. La T de esta palabra no se pronuncia, solo watching, watching. Y usaremos la frase taking a shower, que significa tomando un baño o bañándose. Taking a shower, taking a shower. Y usaremos el verbo driving, que significa conduciendo o manejando. Driving, driving. Y usaremos la frase at the gym, que significa en el gimnasio. At the gym, at the gym. Y usaremos la frase this morning, que significa esta mañana. La TH de this suena como una D vibrante. This morning, this morning. Y usaremos la palabra yesterday, que significa ayer. Recuerda que la Y en inglés es como una I suave. Yesterday, yesterday. Y usaremos la frase last night, que significa anoche. Last night, last night. Y usaremos la frase on the couch, que significa en el sofá. La palabra sofá en inglés se puede decir como couch o también como sofa, sofa. En este caso usaremos la versión couch, couch. Usaremos la frase when you called, que significa cuando llamaste. When you called, when you called. Y usaremos las palabras a book, que significan un libro. La palabra book se pronuncia con la U corta y explosiva. A book, a book. Y usaremos las palabras last week, que significan la semana pasada. La palabra week se pronuncia con la I larga. Last week, last week. Y usaremos las palabras a movie, que significan una película. A movie, a movie. Y usaremos las palabras to work, que significan al trabajo, cuando la usas como complemento de un verbo como ir al trabajo. To work, to work. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar ideas positivas con was y were en inglés. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas usarla con el vocabulario que tú quieras, y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo tenía frío anoche. I was cold last night. Él estaba tomando un baño. He was taking a shower. Nosotros estábamos desayunando. We were having breakfast. Ella estaba durmiendo cuando llamaste. She was sleeping when you called. Hacía frío anoche. It was cold last night. Ellos estaban desayunando. They were having breakfast. Él estaba feliz de verte. He was happy to see you. Ella estaba viendo una película. She was watching a movie. Yo estaba cansado ayer. I was tired yesterday.
Tú estabas desayunando. You were having breakfast. Él estaba leyendo un libro. He was reading a book. Yo estaba desayunando. I was having breakfast. Eso tenía hambre esta mañana. It was hungry this morning. Él estaba conduciendo al trabajo. He was driving to work. Yo estaba tomando un baño. I was taking a shower. Tú estabas cansado ayer. You were tired yesterday. Él tenía frío anoche. He was cold last night. Yo estaba de vacaciones la semana pasada. I was on vacation last week. Él estaba durmiendo cuando llamaste. He was sleeping when you called. Ellos estaban relajándose en el sofá. They were relaxing on the couch. Ella estaba feliz de verte. She was happy to see you. Yo estaba durmiendo cuando llamaste. I was sleeping when you called. Él estaba en el gimnasio. He was at the gym. Ella estaba de vacaciones la semana pasada. She was on vacation last week. Eso estaba durmiendo cuando llamaste. It was sleeping when you called. Ella estaba tomando un baño. She was taking a shower. Usted estaba conduciendo al trabajo. You were driving to work. Yo tenía hambre esta mañana. I was hungry this morning. Ella estaba cansada ayer. She was tired yesterday. Ellos estaban de vacaciones la semana pasada. They were on vacation last week. Usted estaba leyendo un libro. You were reading a book. Eso estaba relajándose en el sofá. It was relaxing on the couch. Ella estaba leyendo un libro. She was reading a book. Ellos tenían hambre esta mañana. They were hungry this morning. Ella estaba conduciendo al trabajo.
She was driving to work. Yo me estaba relajando en el sofá. I was relaxing on the couch. Ustedes tenían hambre esta mañana. You were hungry this morning. Yo estaba conduciendo al trabajo. I was driving to work. Ella estaba en el gimnasio. She was at the gym. Nosotros estábamos cansados ayer. We were tired yesterday. Yo estaba leyendo un libro. I was reading a book. Nosotros estábamos relajándonos en el sofá. We were relaxing on the couch. Eso estaba feliz de verte. It was happy to see you. Nosotros estábamos viendo una película. We were watching a movie. Él estaba de vacaciones la semana pasada. He was on vacation last week. Yo estaba viendo una película. I was watching a movie. Nosotros teníamos frío anoche. We were cold last night. Ellos estaban felices de verte. They were happy to see you. Yo estaba en el gimnasio. I was at the gym. Ellos estaban viendo una película. They were watching a movie. Nosotros estábamos en el gimnasio. We were at the gym. Tú te estabas bañando. You were taking a shower. Excelente, y ahora vas a practicar 20 frases adicionales, pero esto quizás sea todo un reto para ti. Y quizás sea todo un reto porque vamos a usar otras personas y cosas, más vocabulario, así como varias ideas que se dicen con was y were, pero no con alguna forma del verbo ser y estar en español. Serán frases que se usan en el día a día en inglés, pero algunas se expresan ligeramente diferente en español. Así que no te preocupes si no puedes formar todas las ideas, solo haz tu mejor esfuerzo. Con la práctica te las irás aprendiendo poco a poco. ¿Listo? Como dices en inglés, la puerta estaba abierta. The door was open. El café estaba caliente. The coffee was hot. Las galletas estaban deliciosas. The cookies were delicious. La comida estuvo genial. The food was great. Estaba lloviendo esta mañana. It was raining this morning. Eso fue divertido.
That was fun. Era mi cumpleaños. It was my birthday. Fue un hermoso día. It was a beautiful day. El teléfono estaba sonando. The phone was ringing. La película estuvo interesante. The movie was interesting. Estuvo soleado ayer. It was sunny yesterday. El juego estuvo emocionante. The game was exciting. Mi familia estuvo aquí. My family was here. Yo tenía 10 años. I was 10 years old. Yo estaba de compras. I was shopping. Estuvo bien. It was okay. Se me hizo tarde para el trabajo. I was late for work. Nosotros éramos amigos. We were friends. Yo tenía frío. I was cold. La tienda estaba cerrada. The store was closed. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 70 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayudará a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video te dejaré el link a todas las demás. Dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.